El Somme S-35 era un tanque medio empleado por el ejército de tierra francés durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un vehículo construido por la empresa francesa Somme, Société de Outillage Mécanique et de Usinage de Artillerie, subsidiaria de la empresa Schneider. Está considerado como el mejor tanque del ejército francés en servicio durante la campaña de Francia en 1940. Habiéndose alcanzado una cifra de producción de un total de 430 ejemplares, se trataba de un vehículo dotado de la suficiente rapidez, provisto de un blindaje adecuado y armado con un SA-35 de 47 mm. Equipado con una torreta pensada para un único tripulante, el comandante debía además actuar como artillero, lo que impedía aprovechar plenamente el armamento principal del vehículo. Tiene una carrocería de mayor altura que la del D2, con un cañón más largo y una cúpula mayor, APX-1CE. Su nombre procede de la Société de Outillage Mécanique et de Usinage de Artillerie, sociedad de herramientas mecánicas y de fabricación de artillería, ubicada en la localidad de Saint-Ouen, Sena-Saint-Denis. En 1935 dicha sociedad procedió a la fabricación de un primer prototipo del vehículo, planificado según un concepto nuevo, al que el ejército francés bautizó con el nombre de Automitrailleuse de Combat, AMC, modelo 1935 Somme, autoametralladora de combate, modelo 1935 Somme. Sobre la base de un concepto profundamente innovador para la época, el S-35 poseía una carrocería moldeada, atornillada mediante pernos, lo que le convertía en un vehículo modular. No obstante, en razón de los erróneos planteamientos existentes en ese momento, estaba previsto inicialmente que únicamente el tanque del jefe de pelotón estuviese equipado con radio, del modelo ER-29, por lo que dicho vehículo no podía establecer comunicación con sus subordinados sino a través de banderas de señales. Es cierto que se encontraba en estudio la posibilidad de equipar a dichos tanques con una radio del modelo ER, pero esta modificación no pudo entrar en servicio antes del 10 de mayo de 1940, fecha del inicio de la Batalla de Francia. Su fabricación en serie quedó limitada en razón de las bajas cifras de órdenes de construcción de nuevos vehículos hechas por el Estado Mayor del Ejército francés, únicamente un centenar de nuevos vehículos al año entre 1938 y 1939, y ello a pesar de que las capacidades productivas de la empresa Somme eran ciertamente superiores. De este modo, apenas poco más de 400 Somme S-35 habían sido producidos entre mayo y junio de 1940, y todos ellos participaron en los combates de la Batalla de Francia, incluyendo aquellos recién salidos de las cadenas de montaje y puestos en manos de las inexpertas tripulaciones de la 4ª División Blindada Francesa, a cuyo frente se encontraba un personaje por aquel momento casi desconocido, pero que pronto destacaría en la historia, el futuro general Charles de Gaulle. El día 11 de mayo de 1940 tuvo lugar la primera gran batalla de la historia en la que tomaron parte en forma destacada los carros de combate, y los Somme S-35 tuvieron amplia participación en la misma, en Bélgica, en el eje Maastricht-Tongres. Tras la derrota de Francia seguida por la firma del armisticio del 22 de junio de 1940 entre el nuevo régimen francés, la llamada Francia de Vichy del mariscal Philippe Pétain, y la Alemania nazi de Adolf Hitler, los franceses sabotearon o destruyeron algunos de los vehículos que no habían sido destruidos en los combates precedentes, pero en cualquier caso los alemanes consiguieron apoderarse de un buen número de tanques Somme S-35, aproximadamente 297. Inicialmente el GER pensó en hacer uso de estos tanques capturados al mismo nivel que sus propios Panzer III, que en ese momento eran escasos en sus propias existencias de tanques. No obstante, rápidamente desistieron de su utilización, debido esencialmente a que consideraron que su torreta, con una única plaza, era poco efectiva. Finalmente desmontaron las torretas de los S-35 capturados y efectuaron la reconversión de los mismos en tanques de entrenamiento, reservando también algunos vehículos para su uso en campaña contra los partisanos en diferentes lugares, denominando al vehículo resultante como Panzerkampfwagen 35 S-739. Al avanzar la guerra, algunos S-35 fueron enviados al frente del Este, mientras que algunos otros fueron cedidos a sus aliados del Regio Esercito Italiano. Curiosamente, uno de estos últimos, que fue capturado por los partisanos yugoslavos, volvió por segunda vez a prestar servicio entre los aliados. En junio de 1944, durante la batalla de Normandía, cuando la Wehrmacht echaba mano de todos los recursos a su alcance para sostener la lucha contra las tropas aliadas, los alemanes recuperaron algunos de estos para el combate. A medida que por la retirada alemana, los aliados iban capturando algunos de estos vehículos, los cedían a las fuerzas francesas libres, que los ponían nuevamente en servicio contra los alemanes. El casco y la torreta eran de fundición con un espesor máximo de 47 mm y 40 mm respectivamente, el primero de 4 tramos, atornillados entre sí. 2 planchas longitudinales formaban el fondo.
La superestructura se dividió en una sección delantera y otra trasera. La torreta era una variante del APX-1, que se usaba en el Char B1, el APX-1C, Semi-Large, con un anillo de torreta más grande de 1130 mm en comparación con 1022 mm, lo que permite al operador de radio ayudar al comandante a cargar el arma con un stock de municiones de 118 proyectiles, 90 AP, 28 G y 2250 proyectiles de ametralladora. Al igual que con el B1, se esperaba que el comandante dirigiera el tanque mientras cargaba, apuntaba y disparaba el cañón principal de SA-35 de 47 mm, aunque al menos la función de radio podía dejarse en manos de otro miembro de la tripulación. Se planeó que las radios fueran parte del equipo estándar de los S-35. En la práctica, el comandante de pelotón tenía un MTU Recepteur 29 para comunicaciones con un nivel de comando más alto, pero la escasez de los conjuntos ER-28 de corto alcance para la comunicación dentro del pelotón significó que los otros 4 tanques del pelotón nunca fueron equipados con ningún tipo de radio, aunque en algunas unidades todos los tanques tenían antenas. El programa de instalación de los propios decorados se pospuso hasta el verano de 1940 y por lo tanto fue superado por los acontecimientos. La suspensión fue diseñada por Eugène Brillet, el mismo hombre que había desarrollado el primer tanque francés, el Schneider CA1. Había trabajado con la empresa checa Škoda y basó su diseño en el del LT-35, 8 ruedas de carretera emparejadas en 4 bogies con ballestas y una rueda tensora igualmente grande. Los primeros 50 vehículos tenían vías que constaban de 144 eslabones de vía, cada eslabón con una longitud de 75 mm. Los vehículos posteriores tenían 103 eslabones de 105 mm de longitud. El motor estaba en la parte trasera del casco, junto a 2 depósitos de combustible autosellantes, de 100 y 410 litros respectivamente, separados del compartimento de combate por un mamparo cortafuegos. El motor de 200 HP nominales, diseñado por Javier Sabin, extraía combustible del tanque más pequeño, que a su vez se reabastecía automáticamente del más grande. Las tripulaciones, sin experiencia a veces, cometían el error de llenar solo el tanque más pequeño. El mantenimiento del motor y la suspensión era difícil y requería mucho tiempo debido a la mala accesibilidad, aunque esto se mejoró en vehículos posteriores. El S-35 tenía un sistema automático de extinción de incendios mediante varios tanques colocados en puntos críticos que contenían bromuro de metilo. Al igual que los británicos y los soviéticos, los franceses creían en una estricta división del trabajo entre los tanques de caballería y los tanques de infantería. Por ley, los tanques Chars estaban limitados a la infantería y la caballería debía denominar sus tanques automitrailleuses. El ejército francés prefirió librar una batalla defensiva y estaba convencido de que saldría victorioso de tal enfrentamiento, pero entendió que la situación estratégica podría imponer la necesidad de librar una guerra ofensiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, para 1941, se planificaron grandes ofensivas contra Alemania, basadas en una esperada superioridad material francesa y británica. Cada una de las dos fases de una ofensiva, el avance de la infantería y la explotación de la misma por parte de la caballería, requería su propio vehículo especializado, con el AMC diseñado para combatir blindados enemigos. El Somua S-35 se optimizó para cumplir con este último rol. Tenía buena velocidad, un alcance adecuado, un arma lo suficientemente potente como para destruir fácilmente a sus dos probables oponentes, el BT-7 soviético y el Panzer III alemán, y una armadura lo suficientemente gruesa como para ser prácticamente inmune al fuego de ambos en los campos de batalla normales. El blindaje de cualquier tanque alemán en mayo de 1940 podía ser penetrado por el cañón de 47 mm del S-35 hasta un alcance de 1000 metros. Por lo que podría realizar profundas penetraciones estratégicas y destruir las reservas blindadas enemigas intentando impedirlas, poseyendo una buena capacidad antitanque. El S-35 a veces se describe como el mejor tanque mediano de la década de 1930. 4 tanques de la preserie AC-4 del S-35 entraron en servicio en enero de 1936 con la cuarta Cuirassiers. El 15 de abril de 1937 salieron de fábrica los 2 primeros cascos de la serie principal. Estos, producidos a un ritmo planificado de 12 por mes, aún tenían que unirse con sus torretas. A finales de 1937 el cañón SA-35 estuvo disponible y pudieron comenzar las entregas de tanques terminados de la serie principal de producción. El 15 de enero de 1938 4 de ellos estaban operativos. Para julio de 1938 se habían entregado 128 cascos, pero solo 96 tanques se completaron con torretas. En la primavera de 1939 el número de tanques operativos había aumentado a 192, las 2 divisiones blindadas de la caballería habían alcanzado su fuerza nominal.
El 1 de septiembre de 1939, al comienzo de la guerra, se habían producido 270 y se habían entregado 246. En esta fecha 191 sirvieron con las tropas, 51 estaban en depósito y 4 habían sido enviados de regreso a la fábrica para su revisión. Después del estallido de la guerra, más tarde se decidió que, a partir del vehículo 451, los tanques serían del tipo S-40 mejorado. De hecho, la producción totalizó alrededor de 440 en junio de 1940, incluyendo el prototipo y las preseries. De estos, alrededor de 288 estaban en servicio de primera línea al comienzo de la Batalla de Francia, con las 3 divisiones blindadas de caballería, las divisiones Legeres Mécaniques o divisiones ligeras mecanizadas. Ligeras aquí significa móviles, no eran ligeras en el sentido de estar ligeramente equipado. Cada uno de estos tenía una fuerza orgánica de 4 escuadrones con 20 S-35. Sin embargo, cada escuadrón tenía una reserva de material de 2 tanques, uno de ellos utilizado habitualmente por el comandante del escuadrón, lo que da como resultado un total de 88 vehículos por división. Los comandantes de regimiento y brigada en la práctica también tenían tanques personales. Además, 31 estaban presentes en la Reserva General de Material, 49 en existencias de fábrica y 26 estaban en proceso de aceptación. Estos vehículos se entregaron posteriormente a varias unidades ad hoc, como el 4º de CR, comandado por Charles de Gaulle, que recibió 39, parte del 3er Cuirassiers, el 4º de LM, 10, y algunos Corps Francs motorisés, alrededor de 25. Además, el 1º, 2º y 3º de LM destruidos se reconstituyeron con una pequeña cantidad de tanques. Las 2 primeras divisiones recibieron 10 S-35, la tercera 20. Los S-35 sirvieron además con el 7º Cuirassiers, 25, y un pelotón de 3 estuvo presente en el 3er RAM del 3er DLC. En mayo de 1940, durante la Batalla de Francia, a los de LM se les encomendó la difícil maniobra de llevar a cabo un avance rápido los Países Bajos, seguido de una acción de contención para permitir que las divisiones de infantería que venían detrás se atrincheraran. La segunda y la tercera de LM se concentraron en la brecha de Gembloux entre Lovaina y Namur, donde no había obstáculos naturales que impidieran el avance alemán. Tuvieron que separarse un poco para mantener ese sector contra las incursiones de la tercera y la cuarta divisiones Panzer alemanas. Esto fue necesario por la situación táctica local y no reflejaba alguna diferencia fundamental en la doctrina entre el uso de los de LM y las Panzerdivisionen. Ambos tipos de unidades eran muy similares en equipamiento, entrenamiento y organización, ya que las divisiones blindadas alemanas también estaban destinadas principalmente a la explotación estratégica, mientras que la fase de avance se dejaba preferentemente a la infantería. La batalla de tanques resultante del 13 al 15 de mayo, la batalla de Hanout, fue con la participación de alrededor de 1.700 AFB, la más grande hasta ese día y sigue siendo una de las más grandes de todos los tiempos. Los S-35 dieron buena cuenta de sí mismos, demostrando ser superiores a los tanques alemanes en combate directo, pero fueron desplegados con bastante vacilación, ya que el alto mando francés supuso erróneamente que la brecha era el Schwerpunkt alemán y trató de preservar su posición mejores tanques para bloquear los ataques posteriores del resto del Panzerwaffe. Cuando se supo que el ataque era realmente una finta y las fuerzas en el norte estaban en peligro de ser aisladas por el avance alemán al sur de Namur, el primer DLM, que se había movido muy rápidamente 200 kilómetros al norte para ayudar a los holandeses, se apresuró a correr hacia el sur de nuevo. El desorden resultante y la avería de la mayoría de sus S-35 dejaron impotente a esta unidad, la más poderosa de todas las divisiones aliadas. Fue derrotado por la 5ª Panzerdivisión alemana el 17 de mayo. Los otros de LM lucharon en una batalla dilatoria, participaron en la batalla de Arras y luego se desintegraron. Comprometer su única reserva blindada estratégicamente móvil al principio de la batalla había hecho que el ejército francés fuera fatalmente vulnerable a una sorpresa estratégica alemana. Después del armisticio de junio de 1940, se permitió el envío de 23 S-35 a África Occidental para reforzar el control del régimen de Vichy en esa región. Fueron entregados al 12 Regiment de Chasseurs de Afrique, que después de que las fuerzas francesas en África se pusieran del lado de los aliados, los operó contra las fuerzas alemanas e italianas durante la campaña de Túnez. Después de participar en el desfile de la victoria de Túnez, los S-35 de 12 RCA fueron reemplazados por M4 Sherman, pero las tripulaciones a menudo colocaron la placa Somoa en sus nuevos tanques. Después de la liberación de Francia en 1944, se levantó una unidad blindada, el 13 Regiment de Dragons, utilizando material francés, entre los que se encontraban 17 S-35.
Después de la caída de Francia, varios S-35-297 fueron capturados según algunas fuentes. Se pusieron en servicio con la Wehrmacht como Panzerkampfwagen 35 S-739. Los alemanes modificaron la cúpula cortando su parte superior e instalando una escotilla simple. El 10 de diciembre de 1940 se formó la primera unidad de tanques alemana equipada con Beutepanzer franceses, el 201 Panzerregiment con 118 tanques, 36 de estos eran S-35, el resto 38H. El 10 de febrero de 1941 se estableció el 202 Regimiento Panzer. Ambos regimientos se unieron en Panzerbrigade 100. El 27 de enero el independiente 301 Panzerabteilung se formó con vehículos franceses. La fuerza orgánica total del S-35 en la Wehrmacht era por lo tanto 90. El 22 de marzo este batallón independiente reemplazó al segundo batallón del 201 Panzerregiment, cuyo batallón pasó a llamarse Panzerabteilung 211 y fue enviado a Finlandia en junio, la única unidad alemana importante con S-35 que lucharía en el frente oriental. Algunos fueron desplegados por la 22 Panzerdivision cerca de Sebastopol en 1942. La 21 y la 25 Panzerdivision en 1943 usó algunos S-35 al reformar después de haber sido destruido en gran parte. A algunos vehículos se les quitó la superestructura y se usaron para capacitación de conductores, mientras que otros se usaron para tareas de seguridad. Algunas de estas unidades lucharon en Normandía en 1944, como 100 Panzerersatz-und-Ausbildungsabteilung y 206 Panzerabteilung, mientras que otras se utilizaron en Yugoslavia para tareas antipartisanas, el 7º SS Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, la 12 Panzerkompanie y el 1er Panzerregiment. Todavía había 12 S-35 listados como en servicio alemán el 30 de diciembre de 1944. Algunos de los S-35 capturados fueron entregados a los aliados alemanes, 32 a Italia en 1941, 2 a Hungría en 1942 y 6 a Bulgaria en 1943. Fueron utilizados por los italianos para equipar el batallón de tanques DC-S-35 para la 131 Regimiento de Infantería de Tanques, antes de ser transferido al 13 Cuerpo de Ejército en Cerdeña. Los vehículos búlgaros fueron utilizados después de la guerra por unidades policiales. Un vehículo capturado por los partidarios de Tito fue reacondicionado por ellos con un cañón británico de 6 libras y designado SO-57. En 1937 Somua desarrolló el cañón autopropulsado SAU-40 de 75 mm a partir del S-35. Su suspensión presentaba una rueda adicional para mejorar las capacidades todoterreno y el casco era más ancho. Solo se construyó un prototipo con esta configuración, luchó en junio, equipado con sus 75 mm. Se ordenaron 72 unidades el 1 de mayo de 1940. La nueva orden solicitaba que el SAU-40 se produjera como un cazacarros autopropulsado, con el poderoso cañón SA-37 de 47 mm. Con el fin de abordar algunas de las deficiencias de la S-35, Somua ha presentado la mejora AC-5 tipo en 1939. Basándose en el chasis SAU-40 y su Char G1 Project, pero con el ancho original, este Somua S-40 tenía una soldada AR-12 en la torreta y superestructura de fundición rediseñada, tanto para reducir los costos de producción como para mejorar los estándares de protección, ya que las secciones de fundición, entregadas por 18 subcontratistas, a veces eran de calidad inferior. La nueva suspensión mejoró considerablemente la capacidad de escalada, de la que la caballería se había quejado oficialmente en noviembre de 1938. Su mayor peso se compensó rebajando 14 centímetros la altura del casco, lo que provocó un aumento de peso de 400 kilos. Por el contrario, la plataforma del motor se elevó para adaptarse a un motor mejorado de 230 HP, aumentando la velocidad máxima a 45 km por hora, aunque el nuevo motor aún no estaba disponible en el verano de 1940. La base de armamento y blindaje nominal general siguen siendo los mismos, pero los primeros pasos para mejorarlos, que naturalmente podrían haberse convertido en un S-41, ya se habían dado en la primavera de 1940, cuando se hicieron planes para una torreta ARL soldada de 60 mm. El 21 de septiembre de 1939 se hizo un primer pedido de 50 vehículos, y estaba destinado a convertirse en el principal tipo de producción, reemplazando al S-35 del vehículo 451 con pedidos totales que alcanzaron los 400 cascos, pero ninguno se completó en el momento de la invasión alemana. Se planeó producir los primeros vehículos en julio. Las secciones del casco ya se habían fundido desde noviembre de 1939. De los primeros 160 vehículos se había planeado que 80 fueran de tipo intermedio, con la torreta antigua.
Después del armisticio se desarrollaron planes para reanudar la producción, en parte en beneficio de las potencias del eje. El 28 de mayo de 1941 el embajador alemán en Francia, Otto Abet, concluyó un acuerdo con el gobierno francés, los Protocolos de París. Estos incluían la intención de producir 800 Homo AS-40, 200 para la propia Francia y 600 para Alemania e Italia. Sin embargo, Hitler, receloso de un rearme francés, declinó ratificar el acuerdo. En noviembre de 1940 el gobierno japonés solicitó a Alemania que permitiera la producción para Japón. Cuando Japón se convirtió en beligerante a través del ataque a Pearl Harbor, el 9 de febrero de 1942 se decidió que Francia produciría 250 Somo AS-40 para el ejército imperial japonés, los primeros en ser entregados en 12 meses, debiendo alcanzar la producción un pico de 8 vehículos por mes en 18 meses. Los acontecimientos de noviembre de 1942 impidieron tanto la producción como la entrega. A principios de 1942 Francia finalmente obtuvo permiso para reequipar sus fuerzas con Somo AS-40, ahora que el tipo se había vuelto obsoleto y los alemanes habían perdido interés. Se consideraron dos versiones el 24 de abril de 1942, ambas equipadas con la torreta FCM más grande, desarrollada originalmente para el Charge 1. El primero habría estado armado con el cañón SA-35, operado por una tripulación de torreta de 2 hombres, el segundo con el cañón SA-37 más largo colocado en una torreta de 3 hombres. Francia preveía una producción de 135 vehículos, para equipar 3 escuadrones de 45 cada uno, pero los preparativos se detuvieron en noviembre de 1942 cuando se ocupó toda Francia. Sin embargo, continuó un desarrollo clandestino de un SAR-42 equipado con la torreta ARL-3 y un cañón de 75 mm L-32 o L-44 con telémetro óptico. Para limitar el peso, su blindaje lateral se reduciría a 30 mm. En 1945 se propuso construir un cazacarros reacondicionando el chasis S-35 existente con una superestructura para el cañón británico de 76,2 mm y 17 libras. Las características principales son: peso, 19,5 toneladas. Longitud, 5,3 metros. Ancho, 2,1 metros. Altura, 2,6 metros. Tripulación, 3, conductor, operador de radio, proveedor, comandante, artillero. Armadura, 47 mm el subfrontal del casco, 42 mm el subfrontal de la torreta, 40 mm en los laterales del casco y laterales de la torreta, 20 mm en la parte superior. Armamento principal, un cañón de 47 mm SA-35 Gun. Armamento secundario, una ametralladora de 7,5 mm Mitrailleuse ML 1931, opcionalmente coaxial. Planta motriz, un motor de gasolina Somua V8 de 190 caballos, 140 kW. Potencia peso, 9,7 HP por tonelada. Suspensión, bujíes de ballestas. Capacidad de combustible, 510 litros. Rango operativo todoterreno 130 km, en carretera 230 km. Velocidad máxima 40,7 km por hora, fuera de carretera 32,2 km por hora.